Buenos días muchachos, en esta mañana vamos a hablar acerca de la asignatura de socioeconómicas del siglo XXI en el Bachillerato General Oficial 20 de noviembre de Guatepec de Cali de Herrera. Mi nombre es Nicolás Miguel Maldonado del Reyo y en esta unidad, en esta vez vamos a hablar acerca de la unidad de aprendizaje curricular 1, ¿sí? Donde dice que el contenido específico son los jóvenes y la evaluación demográfica. El aprendizaje esperado comprende las características de la juventud y las relaciones con los fenómenos de poblaciones y la migración. Los jóvenes en la evolución demográfica, un tema muy importante para nosotros los jóvenes que estamos viviendo en esta época. Nos vamos a ver unas cosas buenas y otras cosas negativas que nos podrían pasar ante estos sucesos tan importantes. ¿Qué entendemos por la evolución demográfica? Bueno, la evolución demográfica podemos decir que es una disciplina que se ocupa en el estudio de la población, su crecimiento, sus cambios, su evolución hasta la desaparición de las poblaciones. Con ellos podemos encontrar algunos aspectos muy importantes, por ejemplo, para ellos se saben los ciertos indicadores. Bueno, siempre estamos escuchando a veces que vienen unos censos donde nos están checando cuántas personas habitan en este país o tal vez en la ciudad o en la comunidad donde nosotros vivimos con ellos para saber cuántas personas habitan. Los censos de población de INEGI cuestan los registros administrativos. Ahí nos damos cuenta constantemente que a veces el INEGI nos da algunos reportes muy importantes de lo que está pasando ante los jóvenes o ante los adultos o ante los niños que están sucediendo cada día, van dando indicaciones con ellos principalmente. También de ellos vamos a encontrar que se refiere un poquito a la natalidad de los individuos nacidos y vivos en un año. ¿Sí? Cuántos niños o cuántas niñas nacieron en este mes, en este año, con ellos tenemos que tener. También nos dice que la fecundidad de hijos nacidos vivos por mujer, ¿sí? Ellos principalmente, a ellos estamos en la actualidad, estamos escuchando algunos comentarios que algunas mujeres principalmente, no llegan a tener el nacimiento de un niño, llega por el aborto o por enfermedades, no llegan a tener el alivio de él. Pero sí supuestamente haber un promedio por debajo de 2 hijos que supuestamente disminuye el aumento de la población, supuestamente, pero como dicen, no, a veces nuestras comunidades, nuestras familias, llegamos a tener hasta 5 o 6 hijos en los cuales están viviendo en nuestro hogar principalmente. Entonces, con ello nos damos cuenta que la mortalidad también nos dice cuántos fallecidos hubo en un año, ya sean adultos, niños, hombres o mujeres, con ellos nos dan indicaciones con ello que viene sucediendo constantemente. También nos dice que va a haber una esperanza de vida del promedio de los años que viven las personas en México, que supuestamente es de 73 y las mujeres de 79, perdón, los hombres es 73 años para las mujeres y 79 años para los hombres. ¿Cómo damos una gran diferencia a lo que nos pasa? Dilatan los hombres más que las mujeres a veces, o a veces también llega a invertirse el asunto donde el hombre fallece más rápido y la mujer fallece posteriormente dentro de nuestras familias que podríamos tener con ellos. Pero también nos dice que va a haber un crecimiento de la población diferenciante de nacimientos de funciones, lo cual determina las demandas a satisfacer como la creación, más escuelas, más viviendas, más hospitales, más carreteras, más incremento de servicios públicos y la generación de empleo. Bueno, en las poblaciones nos estamos dando cuenta que en los hospitales nos dan cuándo van a nacer un niño o cuándo fallece. Cuando nace un niño nos dan algunos requisitos para poderlo tener, para ir al acta de nacimiento y nos den él. Pero cuando hay una defunción también el médico hace un papel especial para que se pueda levantar un acta cuando él falleció principalmente. Ahora, también al atender la población nos damos cuenta que las escuelas a veces no cubren las necesidades porque estamos sobrepoblados y entonces pues a veces necesitamos tener los dos turnos, un turno matutino o turno vespertino para que puedan estar con ellos, ¿sí? Pero a veces son tantas pocas escuelas que en algunas personas no llegan, algunos niños o jóvenes no llegan a ingresar a esas escuelas, ya puede ser a la primaria, a la secundaria, al bachillerato o al preescolar principalmente. Pero también nos dice que una estructura demográfica distribuida por la edad y el sexo de una población. Bueno, de esa demografía nos dan cuántas personas están viviendo, cuántos están muriendo, ¿sí? También nos están diciendo cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, en qué periodo, en qué fase de edad se encuentran los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos que van manejándose con ellos principalmente. Dentro de esta densidad de la población habitan por un kilómetro cuadrado. En un kilómetro cuadrado nos dan cuántas personas están habitándonos principalmente. Si esto lo podemos analizar o comparar por un momento, nos damos cuenta que, por ejemplo, que las Infonavit
en un área de un metro, ¿cuántas personas están viviendo ya? Está sobrepoblado con ellos principalmente. Algunos conceptos básicos dentro de la ciudad que íbamos a tener, va a decir que la natalidad, por ejemplo, cuántos niños o niñas han nacido en un mes, ¿sí? Pero también nos dicen la fecundidad, cómo está desarrollándose ello con ellos, principalmente con los adolescentes o con los adultos. Dentro también vamos a encontrar que la mortalidad, cuántas personas están falleciendo, se nos dicen cuántos adultos, cuántos adolescentes o cuántos niños están falleciendo con ellos principalmente. Nos dicen que de todo el ser humano debe tener esperanza de vida, que esperan que cada uno se pueda vivir arriba de los años que tiene, de los 60 años en adelante. Pero también nos damos cuenta que hay un crecimiento poblacional. En muchos lugares damos que la gente vienen llegando de otros lugares por ejemplo, a la ciudad de Puebla, ¿sí? Llegan de otros lugares y establecerse con ellos. O también algunas personas salen de Puebla, se van a otros lugares con ellos. Entonces, la demografía siempre va variando. Por ejemplo, ahorita estamos escuchando que algunos centroamericanos se trasladan hacia la frontera, hacia Estados Unidos. Entonces, nuestra demografía está incrementando a veces porque no pasan inmediatamente, llegan a permanecer en la ciudad de la República Mexicana. Dentro de la densidad de la población, podemos darnos cuenta que Puebla ya se considera uno de los estados más incrementados de la población que se encuentra dentro del estado, principalmente en la ciudad de Puebla. En la ciudad de Puebla ha crecido mucho el ser humano con ellos, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver ustedes con los jóvenes en esos aspectos? Bueno, la edad en que abonan el hogar familiar. Hoy nos damos cuenta que estamos teniendo una fase muy importante de lo que está pasando. A pesar de lo que nos está pasando con esta epidemia que estamos teniendo, pero anteriormente nos damos cuenta que los niños o los jóvenes abandonan sus hogares, forman una nueva familia o también algunos se van a trabajar, otros se van a estudiar, otros son otras fases muy diferentes que podríamos tener. Entonces buscamos las diferentes fases que están viviendo dentro de la sociedad que puede pasar con ellos principalmente. El financiamiento de la formación. Dentro de la formación siempre nuestros padres nos invitan que el nivel educativo debe debe ser un profesionista. Ellos nos invitan que podemos hacerlo, pero a veces nosotros no lo aceptamos, pero a veces nosotros deseamos ser unos profesionistas, pero el problema es que no tenemos la economía que podemos tener con ellos principalmente. O sea, se manejan dos aspectos muy importantes con ellos principalmente. También vamos a encontrar el comienzo de la vida laboral. Bueno, nos damos cuenta que en esta época o en esta fase que está pasando, llegamos a encontrar que en el nivel medio superior hay jóvenes que ya empiezan desde la secundaria o en el bachillerato, ya empiezan a trabajar porque hace falta dinero, porque no cubren las necesidades familiares o personales con ellos. Entonces los muchachos ya empiezan a trabajar con ellos y a veces vemos un problema muy grande que a veces la educación empieza a bajar con ellos o ya no continúan trabajando o abandonan el trabajo principalmente con ellos. Empieza también sus primeras relaciones sexuales. A veces hoy estamos escuchando en la actualidad que hay jóvenes o niños desde los 12 años ya empiezan a tener unas relaciones sexuales, ya son papás, ya es un papá o ya es una mamá de un nuevo ser en este mundo. Entonces a veces nos hace falta la educación sexual, que es a veces lo damos la irresponsabilidad, que los padres de familia no nos gusta comentar mucho de esas cosas, sino guardamos esos aspectos muy importantes. Pero creo que aquí se invierte el asunto. Nosotros como maestros debemos dar toda la información necesaria a los jóvenes de lo que nos está pasando con ellos, las relaciones sexuales que tienen que llevarse a cabo. También el comienzo de la vida en parejas. Bueno, esta vida de parejas jóvenes no es segura, presentan exigencias. Ahí nos damos cuenta que los jóvenes desde los 13 años en adelante ya empiezan a formar familias, pero también nos damos cuenta que a veces no llegan a dilatar tanto tiempo, sino llegan a separarse y lamentablemente lo que dice es que la mujer, la señorita o la mujer queda con un nuevo ser que va a venir a nacer en una vez posteriormente con ellos, ¿sí? Y entonces tenemos que la creación de la familia persiste en el futuro inseguro de los esfuerzos por satisfacer las necesidades de una familia a temprana edad y les crea muchos conflictos, ¿sí? A veces está viviendo las noticias que un niño de 13 años y una niña de 13 años ya son papás de un nuevo de un nuevo niño. Entonces, ¿qué grandes consecuencias? ¿De dónde van a sacar el dinero para poderlo sostener? ¿De dónde van a vivir estas personas? Es entonces muy indispensable que nosotros como jóvenes podamos darnos cuenta qué estamos haciendo o qué vamos a hacer y tener una comunicación más, ya sea con personas adultas o con nuestros maestros, con otras personas más, que nos orienten qué cosas que tenemos que hacer en esta fase que está pasando a partir de estos momentos que estamos viviendo. Entonces, jóvenes, los jóvenes podamos ver unas buenas horas familiar que deben tener y tener unos mejores profesionistas en la que tiene que ser. Gracias, jóvenes.